Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy un nuevo bloque de patchwork. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Siguiendo con la serie de vídeos de patchwork para principiantes, hoy abordamos un nuevo bloque que se llama Estrella de Ohio. Vamos a ir viendo paso a paso cómo confeccionarlo. Vas a encontrar más detalles sobre este proyecto en la casilla de información del vídeo, en un enlace a nuestro blog. Te voy a dejar ahí también una lista de vídeos sobre bloques de patchwork y también otra lista de proyectos sencillos de patchwork que si te estás iniciando te pueden servir para empezar a crear cosas bonitas. Vamos ya, manos a la tela. En el proyecto de hoy vamos a usar 4 telas distintas. Estas son popelín 100% de algodón, telas tipo patchwork de la tienda Julián López. Vamos a utilizar esta más clarita como fondo del diseño, esta en el centro, y con estas dos vamos a ir formando los brazos de la estrella. Vamos a coser todo con un hilo Coselo Todo 100% de poliéster, este es de Gutermann, y hemos cortado las piezas con una base de corte, un cate rotatorio y una regla de patchwork. En esta regla encontramos marcados los centímetros para que nos sea más fácil poder cortar las piezas exactas. Los patrones los puedes descargar del enlace al blog que hay en la casilla de información. No son más que un cuadrado de 13 por 13 y otro cuadrado de 11 por 11. El patrón de 13 por 13 nos servirá para cortar las piezas triangulares. Cortaremos un cuadrado y luego lo cortaremos a la vez en diagonal. Así obtenemos los triángulos. El patrón de 11 por 11 nos sirve para cortar la pieza central y las 4 piezas que van en las esquinas. Vamos a ir planteando sobre la mesa cómo queremos combinar las telas, y una vez que ya tengas la combinación deseada, una buena idea es tomar una fotografía para que así no se te mueva ninguna pieza de su sitio y tengas claro en todo momento el diseño que quieres hacer. Vamos a colocar las telas más claritas en la parte exterior del diseño, que van a hacer como de fondo de la estrella. En la parte central hemos colocado una pieza un poco neutra y hemos utilizado las telas más llamativas para hacer los picos de la estrella. De esta manera queda muy bien delimitada su forma sobre este fondo más claro. Vamos a ir ahora uniendo las piezas y para ello las separamos en bloques. Este ya lo tengo formado para ver cómo quedaba, y ahora vamos a empezar por las piezas triangulares. Unimos esta con esta y esta con esta y cosemos por aquí y por aquí. Vamos a preparar todas las costuras de los bloques triangulares y de esa manera vamos un poquito más rápido en la máquina. Colocamos 1 o 2 alfileres en el lado que tenemos que coser. Vamos a ir despacio, pero vamos a ser súper organizados para que no se nos despiste ninguna pieza y no nos equivoquemos al unirlas. Tomamos las piezas triangulares y nos vamos a la máquina. Coloca el resto de piezas manteniendo esta disposición en un lugar de la mesa donde no tengas que moverlas, y así trabajamos de una forma organizada. Como vamos a coser piezas pequeñas y queremos empezar a coser justo en el filo de cada una de ellas, lo que vamos a hacer es usar una telita, algún retal que tengas, lo vamos a colocar ahí. Y a continuación, pegado a esa tela, vamos a colocar la pieza de patchwork. De esta manera nos aseguramos que vamos a empezar a coser justo en el filo de la pieza de la tela. Vamos a utilizar el prensatelas de 1/4 de pulgada y una puntada recta de 2,5 milímetros. Si aún no tienes mucha soltura con el patchwork, puedes ver un vídeo especial principiantes que subimos recientemente. Te lo dejo enlazado en la casilla de información. Separamos las piezas y planchamos. Ya los tenemos todos planchados y tenemos que formar este diseño. Lo que hacemos ahora con cada una de las piezas es de nuevo colocarla derecho contra derecho y coser por aquí.
Separamos las piezas y planchamos. Cuidado al planchar de no deformar la tela, lo que vamos haciendo es presionando con la plancha para que las piezas no se deformen. Como ves, en el centro hemos abierto la costura formando este cuadradito y todas las costuras van siempre hacia el mismo lado. De esta manera conseguimos una pieza más llanita. Voy a cortar los sobrantes que no los había cortado antes. Volvemos a colocar de nuevo todas las piezas en su sitio y ahora se trata de ir uniendo por filas. Separamos las 3 filas y vamos colocando las piezas de esta manera, derecho contra derecho. Cosemos por el lado que hemos puesto el alfiler, abrimos y colocamos la otra pieza, derecho contra derecho y un alfiler aquí. Vamos con la siguiente. De nuevo separamos las piezas y planchamos. Donde en el centro tenemos la pieza formada por triángulos, planchamos las costuras hacia afuera. Y en la pieza donde tenemos los triángulos a los lados, planchamos las costuras hacia adentro. Volvemos a colocar cada pieza en su sitio y ahora unimos derecho contra derecho, prestando atención a las uniones entre piezas para que nos queden aquí bien centradas. Colocamos alfileres, abrimos y colocamos la otra pieza. De nuevo derecho contra derecho, prestando atención a las uniones, colocamos alfileres y nos vamos a la máquina. Cosemos por aquí y por aquí. Y aquí tenemos el bloque ya acabado. Están todas las costuras bien llanitas para que no nos haga bulto en los sitios donde se unen gran cantidad de telas. Y por el derecho así es como nos queda. Si ves que te queda un poquito descuadrado en algún sitio, puedes corregir cortando ligeramente la parte que veas que no está totalmente recta. ¿Qué podemos hacer con este bloque? Bueno, puede ser el primer bloque de una colcha. ¿Te imaginas ir haciendo bloques similares siempre con la estrella de Ohio y unirlos en una colcha? Eso nos quedaría precioso. ¿Qué más? Por ejemplo, cojines. Tenemos una gran selección de cojines en este canal. O por ejemplo un tapiz de pared, colocándole unas tiras de tela alrededor, como ya hicimos en el tutorial que estás viendo en pantalla. Te lo voy a dejar enlazado en la casilla de información. Y con la propuesta de hoy engrosamos esta lista de bloques de patchwork que ya llevamos unos cuantos en el canal. Espero que te animes a coger todos tus retazos de tela, a empezar a probar y a crear cosas bonitas a partir de unos trocitos de tela que probablemente ya tenías en desuso. Esa es la propuesta de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y compártela en tus redes sociales. Nos vas a encontrar con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.